Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a estas charlas en contextos de pandemia. Bienvenidos al espacio de Gobierno y Análisis Político. Gobierno y Análisis Político es una asociación civil y desde hace 12 semanas, estamos en la semana 12, acompañando un poco este proceso que estamos viviendo todos en medio de la pandemia. Decidimos empezar a trabajar con expertos académicos, especialistas, activistas, ciudadanos interesados en lo que estaba pasando en el mundo y traer una serie de temas que si bien se trabajan mucho, que si bien están en el ojo público, con la pandemia podían pasar a un segundo plano o podrían dejar de tener la visibilidad que necesitaban tener. Entonces ya nos han acompañado durante 12 semanas varias personas, muchos nos han dado su apoyo a través de las redes sociales y a través de su participación en el Zoom. Y hoy que tenemos una invitada para mí muy especial y también para Gobierno y Análisis Político, porque es una parte también colaboradora habitual del espacio. Hoy nos acompaña Nancy Ortiz. Nancy es socióloga, educadora, directora de escuela, funcionaria, mamá de gemelas, activista, militante. Entonces, Nancy Ortiz, tengo más de una década ya de conocerla, me parece increíble, pero sí hace más de una década nos conocimos en un espacio universitario, en la Universidad Veracruzana, y pues por afinidades, inquietudes y amistades hemos seguido acompañándonos en la vida en la última década. Entonces es un gusto darte la bienvenida, Nancy, al espacio. Gracias por la invitación. Pues Gracias, Joana. además de todo eso, Nancy lleva también más de una década muy interesada en los temas de género y colaborando con espacios de formación en temas de perspectiva de género, con espacios como consejos, lo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, con colectivos de chicas, adolescentes, con niñas, trabajando también en perspectiva de género con niños. Y entonces nadie mejor que ella cuando pensamos en hablar un poquito de maternidad, también por una reflexión que viene haciendo desde hace años sobre el ejercicio de la maternidad a raíz de su propia maternidad y de su propia vivencia. Y nos parece importante también comentar qué estaba pasando con el ejercicio de las maternidades en contextos de pandemia y cómo podíamos empezar a visibilizar el tema. Entonces, Nancy, el escenario es tuyo. Para los que participan por primera vez en la actividad, normalmente hay una presentación inicial del ponente de unos 25 minutos y luego tenemos espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ahí pueden ir en el chat poniendo todos sus comentarios o todas sus dudas y luego abrimos el espacio para preguntas. Nancy, adelante. Bueno, pues buenos días, me da gusto que se conecten. La verdad es que Joana me hizo la invitación muy recientemente. Yo le dije, ¿sabes qué, Joana? Yo creo que no tengo mucho que aportar, no tengo mucho que decir y para explicárselo le mandé un audio, casi 2 audios que hacían como 10 minutos. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor sí podría decir algunas cosas. Pero bueno, este tema, el que vamos a tocar el día de hoy sobre maternidades, también tiene que ver un poco, porque recientemente igual publiqué un artículo sobre la violencia de género a través de la conceptualización de la maternidad. Entonces ahora queremos ubicarlo pues en el contexto de la pandemia, ¿no? Este artículo, bueno, que se publicó, es también como ya una serie de pequeños artículos de opinión que había yo estado escribiendo y que a partir, como bien lo menciona Joana, a partir de mi experiencia, ¿no? A partir de mi experiencia personal y en el ejercicio de la maternidad es que también uno se va dando cuenta de cómo es que te atraviesan las violencias. Cuando vives un tipo de violencia, cuando vives algún tipo de discriminación o nos atraviesa alguna opresión, es cuando podemos, nosotros nos damos cuenta de ella, ¿no? Es cuando la visibilizamos. Entonces, es a partir de mi propio ejercicio como mamá que también me doy cuenta de algunas cosas. Y claro,
tiene que ver también por los temas que me han interesado desde ya hace algunos años. Bueno, antes que nada quiero comentar, hacer como un poco del contexto, la contextualización de lo que es ejercer la maternidad en México, ¿no? Hice una pequeña, tengo una pequeña imagen que se las voy a compartir de cuáles son las condiciones para ejercer la maternidad en México. Porque pese a que la cultura, la sociedad, desde hace muchos años, no siempre fue así, pero desde hace muchos años, se le exige a las mujeres, ¿no? Yo le llamo un mandato social, donde las mujeres deben de ser madres, porque casi casi es la sociedad la que te dice que hay que ser madres para poderte realizar como mujer, ¿no? Entonces, existe mucha presión sobre las mujeres para que puedan, para que sean madres, para que seamos madres. Existe mucha presión. Sin embargo, no existen las condiciones sociales, o no existen las condiciones sociales ni culturales para que poder ejercer el ejercicio de la maternidad libremente, ni para ejercerlo a lo mejor adecuadamente, ¿no? Entonces, quiero poner algunos datos para ver el contexto mexicano y cómo es que en el contexto mexicano, que también se replica mucho en el contexto latinoamericano, y no nada más en el latinoamericano, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Lo voy a poner para que lo veamos. Bueno, miren, de entrada yo, bueno, en este texto hablo un poco de la presión cultural que tenemos las mujeres, de la presión social, de poder ser madres y que además que es una imposición que se nos va poniendo desde que somos pequeñas. Los juguetes están clasificados por roles de género. Cuando somos niñas, bueno, nos dan las muñequitas, ¿no? Los nenucos, y todo va orientado a los cuidados. Todo está orientado, digamos, que para el cuidado, que las mujeres ejerzamos de alguna manera los cuidados de terceros, entre ellos, pues los hijos principalmente, ¿no? Sin embargo, aunque podría parecer que toda esta parafernalia cultural que nos orilla a las mujeres o que nos va inculcando a las mujeres este famoso y llamado instinto materno, porque pues a las mujeres se les da desde que son bebés, desde que son pequeñitas, se nos dan, ¿no? Juguetes que nos orientan a ejercer la maternidad. Cosa muy diferente con los niños. A los niños pues se les da juguetes para desarrollar la imaginación, para explorar la naturaleza, para tener como ser más curiosos, ser más valientes, ser más decididos. Y a las mujeres, bueno, se nos va orientando a este tema de generar el instinto materno. Entonces, pese a todo eso, ya cuando somos adultas, bueno, no nada más eso, sino los médicos también luego te dicen, no, es que hay que tener hijos porque si no te va a dar cáncer, ¿no? Casi, casi, o cosas por el estilo. Y bueno, la familia también hay mucha presión social de decir de que si no tienes hijos, pues te vas a quedar sola, o hay quienes ven en el tema de hay que tener hijos porque si no, ¿quién te va a cuidar cuando seas adulto mayor? Entonces, existe mucha presión para las mujeres, mucha presión, donde sí llegamos a pensar que a lo mejor, bueno, si no tengo hijos, pues algo va a estar mal en mí. Entonces, se te llega a inculcar como esta idea, ¿no? Sin embargo, ya cuando tú analizas el contexto social, estructural de instituciones, político, económico, pues las condiciones no están dadas para el ejercicio de la maternidad. El ejercicio de la maternidad se vuelve un sufrir, porque para empezar hay que ejercer la maternidad casi sola, ¿no? O sea, se le otorga a la mujer toda la responsabilidad de la crianza, casi toda la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en México, casi la tercera parte de las madres ejercen la crianza solas, completamente solas, o sea, son las mamás solteras, ¿no? Que no reciben pensión ni nada. Entonces, y la sociedad espera que sean las mujeres las que ejerzan la crianza, ¿no? Que ejerzan la maternidad, no importa que no haya que no haya un padre, o que el padre esté ausente, o que no dé pensión. Y se glorifica a través también de esa glorificación, por ejemplo, con el Día de las Madres, ¿no? De la madre
anegada, sufrida, estamos glorificando y a la vez reproduciendo esa idea de que las madres deben de darlo todo por los hijos, ¿no? Y quien no lo hace así, existen sanciones sociales o también mecanismos de control social, que es a través de los estereotipos, a través de la burla, a través del escarnio, que a las mujeres se les castiga cuando no ejercen plenamente la maternidad como la sociedad quiere. Bueno, en México, por ejemplo, existen altos niveles. El primer lugar, es el primer país, ¿no?, que tiene mayores índices de embarazos adolescentes. Y para esto, esta es la segunda causa de deserción escolar. O sea, ¿eso qué significa? Pues que en México hemos reprobado un poco en educación sexual y que también no estamos dando la suficiente promoción y también dando los suficientes anticonceptivos a los adolescentes, ¿no? Y bueno, y eso deriva en muchísimos problemas, pero entonces eso es una parte fundamental y medular. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una adolescente de 15 años, 16 años, 17 años, no tiene todas las herramientas ni económicas, a lo mejor ni psicológicas quizás, a lo mejor, ¿no?, para poder para poder llevar a cabo, ¿no?, una maternidad adecuadamente, digamos. Y entonces ahí no podemos hablar que se está ejerciendo la maternidad con libertad. Muchas adolescentes están siendo mamás por mucha presión social, por la presión social de que, bueno, ya quedaron embarazadas y pues de que hay que tener los hijos, ¿no? Porque pues para qué quisieron tener relaciones y pues bueno, es como un castigo, ¿no? Porque además también va relacionado un poco con esta cultura de la culpa y del castigo que nos ha impuesto la sociedad cristiana o la cultura judio-cristiana, básicamente. Entonces, bueno, el otro, lo que le comentaba, ¿no?, el ejercicio de las mamás solteras, que la mayoría casi el 30% o casi una tercera parte de mujeres ejercen la crianza solas. Entonces, cuando lo ejercen solas, hay burla y escarnio para las madres solteras, pero no se dice nada o se omite ni se menciona al padre ausente. Entonces, por un lado, la sociedad te dice que tienes que tener a los hijos, pero por otro lado también se hace burla cuando no los tienen, como la sociedad te está diciendo que los debes de tener dentro de una familia, y así, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción y bueno, básicamente un castigo también a esas mujeres que no están cumpliendo con el rol que se les ha impuesto. Y cero omisión para aquellos hombres que son ausentes. El día de ahorita, ya hablando en contextos de pandemia, muchos hombres se quedaron sin trabajos y bueno, salvo ese pretexto, pues no dan pensiones también, ¿no? O sea, fue una de las primeras cosas que empezaron a denunciar las mujeres, de que ya muchos hombres habían dicho pues que no tenían trabajos, no dan pensión y pues tampoco no hay un mecanismo terso para obligarlos a dar pensiones. Y tampoco hay un mecanismo también totalmente eficiente para dar pensiones justas. Entonces, ahí ese es otro punto que también que hay que tratar de que también y de esa manera, pues tampoco se puede ejercer una maternidad en libertad. Para ejercer una maternidad, digamos, medianamente satisfecha, pues sí hay que tener ciertos recursos materiales y no se tienen los mecanismos ni legales ni institucionales para que se pueda obligar a los hombres a dar pensiones o obligarlos para darles, o más que obligarlos, responsabilizarlos para dar pensiones suficientes. Bueno, también ahora, otro punto que quiero tocar es el de las defunciones maternas. El de las defunciones maternas, pues también es un conjunto ya de elementos estructurales para que se den las defunciones. Y tiene que ver, bueno, lo que le llamamos la violencia obstétrica. Igual en los hospitales también, o sea, existe una serie de violencias
que todavía hoy en día, aunque ya se está regulando y todo, pero hoy en día se siguen reproduciendo. Cuentan muchas mujeres que cuando están en los hospitales y que cuando están en el hospital y se quejan de dolor, son maltratadas por los médicos, por las enfermeras, por los enfermeros, ¿no? Y también les reclaman casi de que, bueno, de que así como tuvieron relaciones, pues que sean valientes como para tener el hijo, ¿no? Cuando no debería de ser así. O sea, finalmente tener un hijo no es un castigo, no debe de ser un castigo al hecho de tener relaciones sexuales. Sin embargo, son cosas que se siguen reproduciendo, son cosas que se siguen documentando, ¿no? Y también en México, por ejemplo, también para poner un ejemplo, es de los países en Latinoamérica que más partos por cesárea se dan. Y esto tiene que ver porque tiene un trasfondo económico. Muchas mujeres son orilladas por sus médicos a que sea por cesárea, ¿no? Porque para el médico, bueno, representa mayor remuneración económica, es un parto más rápido para él, cuando para las mujeres representan pues mayores riesgos, mayor periodo de que tienen que estar en cuidados. Y entonces, bueno, ya también se ha comprobado en algunas cosas, con algunos estudios, que incluso para los bebés también no se activan algunas enzimas cuando se está teniendo un parto por vía de cesárea, pero es muy recurrente porque para el médico pues es hasta cierto punto más sencillo. Entonces, por eso estamos hablando como de violencia obstétrica. Entonces, no se piensa tampoco como ni en la madre ni en los niños, ¿no? Otro punto que también se ve en los hospitales mucho es que también la violación pues, a los derechos reproductivos y a los derechos y a la violación de ciertas normas, como es la violación de la norma 046, ¿no? Que es también para la aplicación de la interrupción legal del embarazo. También muchos, aunque ya está normado, legalizado y todo, en muchos hospitales no se quiere practicar. Entonces tampoco no se le permite a la mujer decidir finalmente si quiere ejercer o no quiere ejercer la maternidad. Se le obliga, pero a la vez no se crean las condiciones ni estructurales, en el sentido de institucionales, no hay las condiciones tampoco económicas, ni las condiciones sociales para que se ejerza la maternidad, ¿no? Bueno, también otro punto que toco es el tema del espacio público para ejercer la crianza. A pesar de que hay mucha presión, ¿no? Yo insisto, mucha presión porque las mujeres seamos mamás, en el espacio público no está pensado ni diseñado para ejercer la crianza. O sea, no está pensado para eso, ¿no? Lo vemos también con aquellas denuncias de cuando aquellas mujeres que están amamantando y que son corridas a veces de algunos lugares o que son mal vistas o que las maltratan. Esto tiene un componente de origen pues machista, obviamente, y un componente en el ejercicio de los roles de género, porque se espera que las mujeres sean madres en el espacio privado, en el espacio del hogar, donde es la sociedad que las ha ubicado. Entonces, aquellas mujeres que quieren ejercer la maternidad o que tienen que ejercer la maternidad en el espacio público porque tienen que salir a trabajar, tienen que salir a hacer otras cosas, son rechazadas. Son rechazadas, son mal vistas, porque es la manera que tiene la sociedad de castigarlas o de reubicarlas al espacio que les compete, que es el espacio privado, el entorno del hogar. Por eso en muchos lugares, que bueno, también ahora puso de moda muchos lugares que no hubiera niños, ¿no? Lugares libres de niños. Entonces, estos lugares, pues, obviamente están ahí violentando los derechos humanos de los niños, de las y los niños, porque los niños tienen derecho a estar en todos los espacios, ¿no? Donde también donde estén sus madres. Y claro, que sean, pues, adecuados también para ellos y que tengan las condiciones para que ellos estén. Entonces, hay muchos lugares que no están acondicionados
para que lleguen los niños o para que los niños vayan. Entonces, cuando un niño está en el espacio público, enseguida se busca a la madre, ¿no? Dices, bueno, ¿este niño qué hace aquí? ¿O por qué está aquí? ¿O por qué está haciendo tal o cual cosa? Y se le reclama a la madre que el niño esté en el espacio público. Yo eso, bueno, lo viví con mis hijas, ¿no? Entonces, pero es muy normalizado, está tan normalizado que cuesta mucho trabajo observarlo. A veces igual, incluso como mamás, a veces también te cuesta trabajo observarlo porque ya lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado, que creemos que es normal, ¿no? Que es normal que se rechace a nuestros hijos o que es normal que vayamos a algún lugar y que no esté pensado para niños o que no hay espacios para niños. Por ejemplo, hay lugares aquí en México que quisieron pues ser como inclusivos y pusieron lactarios. Sin embargo, los lactarios son como cabinas todas cerradas donde hace un calorón, ¿no? Y que pues que eso no es funcional ni para la mamá ni para el niño. Entonces hay que también repensar mucho la política pública, tener como la mirada esta con perspectiva de género, también de mujeres a lo mejor que hayan vivido la experiencia o que puedan decir, bueno, me pasó esto y yo creo que se podría mejorar, ¿no? De alguna manera. Otro ejemplo, por ejemplo, donde en el espacio público que no se puede ejercer como las crianzas, es que en los baños de mujeres muchas veces no hay cambiadores para niños. Hay cambiadores en algunos casos en los baños de mujeres y en los hombres no lo hay. Ese es un ejemplo también de cómo el espacio no está considerado para que los hombres ejerzan la crianza. O sea, para que solamente es una tarea destinada a las mujeres. O en el estacionamiento de los centros comerciales, a veces vemos lugares que están destinados para las mujeres embarazadas, pero no hay espacios destinados para aquellas personas, mujeres u hombres, que estén criando. Y las mamás que hayan ido a un centro comercial no me van a dejar mentir lo difícil que es sacar la carriola, sacar al niño, sortear los carros. Entonces, ahí que vemos que el espacio público no está pensado para las crianzas. Y las mujeres pues ya no estamos confinadas solamente al hogar, al espacio privado también. Las mujeres pues salimos a trabajar, salimos a hacer un montón de cosas. Los niños pertenecen a la sociedad, por lo tanto debería de estar pensado, todos los espacios deberían de estar pensados de manera inclusiva, donde ellos puedan ser también incorporados. O cuando vamos a algún edificio, a veces algún edificio de alguna institución y las escaleras son o el barandal es de cristal, como súper filoso, y las esquinas todas son como muy filosas. Entonces, esos son espacios donde efectivamente no está pensado para que vayan personas con niños. O sea, a los niños se les va excluyendo. Pero cuando se excluye a un niño, también se excluye a la madre del espacio público. O sea, se le está excluyendo y se le está relegando para que vaya, ella nada más puede ir a ciertos lugares o a ciertos espacios. Entonces, eso tiene un componente muy patriarcal y machista, donde, insisto, a las mujeres se nos va confinando solamente al espacio y al ámbito privado. Bueno, y en el contexto de la pandemia, bueno, pues obviamente también se enfrentaron la mayoría de las mujeres a otras, digamos, a otras problemáticas aún más acentuadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los cuidados. El cuidado, las mujeres que tienen que hacer también trabajo desde casa, pero además también hay que cuidar a los niños, porque pues la mayoría de los hombres, la mayoría, no digo que todos, pero sí la mayoría se desentiende de esos cuidados. O sea, no asumen la responsabilidad por igual o no que una mujer. Y es porque la cultura, digamos que los ha privilegiado de esa manera, donde es a las mujeres a las que se nos da la mayor responsabilidad y la mayor carga. Y en el caso de, ahorita una de las alternativas que se dieron en el contexto de la pandemia fue
que algunas mujeres, bueno, lo vi en redes sociales también y salió en algunas noticias, no nada más en México, sino en todo el mundo, se tuvieron que parir en casa, ¿no? A través, pues, de matronas o parteras. Y en México, por ejemplo, en México la mayoría de los casos que se mandó a hospitales privados, el 90% fue a madres, porque pues también corren un mayor riesgo, no de contraer la enfermedad, sino de que se agrave el COVID, ¿no? Entonces, ya de por sí, las condiciones estructurales son complicadas para la mayoría de las mujeres para ejercer la crianza o para ejercer las crianzas, porque no existe un solo tipo de crianza, existen diferentes tipos de crianza y la mayoría las tenemos que ejercer en colectivo. O sea, así es, con redes de otras mujeres, la mayoría, porque ejercer la crianza es súper complicado, pero la mayoría de nuestras ayudas o de la gente que nos apoya con los cuidados de nuestros hijos, son mujeres, es otra red de mujeres, ¿no? O sea, siempre recae en mujeres. Entonces yo creo que también va siendo hora de que empecemos a hablar de paternidades y que los hombres vayan ejerciendo también las paternidades por igual, ¿no? Que se vayan haciendo también como igual de responsables, pero la sociedad también tiene que exigírselos y ellos mismos tienen que comenzar también a plantearse la necesidad de crear como lazos más fuertes en familia, porque a veces aunque los papás estén en casa, siempre toda la responsabilidad se le delega a la mamá. O sea, yo lo veo, bueno, con gente cercana, ¿no? Aunque el papá esté, siempre la responsabilidad del cuidado recae en la mamá, aunque la mamá trabaje, aunque la mamá haga otro tipo de cosas. Bueno, las mamás siempre trabajan, ¿no? O sea, digo, aunque trabaje fuera, aunque haga otra actividad fuera, casi siempre las mamás recaen, casi siempre este trabajo recae en ellas, ¿no? Lo que le llamamos una doble o triple jornada. Entonces, pues básicamente de eso, pues platico un poco en el texto, un poco mejor articulado que ahorita. Y de esto, ¿no? De que se nos exige mucho, hay mucha exigencia social porque seamos madres, por obligarnos a ser madres, o sea, ahí todavía se nos niega el derecho de decidir si queremos o no queremos serlo, o sea, se nos obliga a hacer en México se obliga a las niñas, a las adolescentes a ser madres, pero no existe ni el contexto, ni las condiciones, ni la cultura para ejercer crianzas saludables o ejercer crianzas colectivas. Siempre es una carga que se le atribuye a la mujer. O sea, que somos las mujeres las que tenemos que tener la mayor responsabilidad de ese cuidado. Y bueno, hasta ahí acabaría la exposición. No sé, a mí más que preguntas y respuestas me gustaría que fuera como algo dialógico, que pudieran también expresar su punto de vista, porque algo que me gusta mucho a veces de las charlas feministas es cuando otras mujeres también pueden expresar sus puntos de vista o sus experiencias, ¿no? Porque a veces nosotras mismas tampoco podemos ver que estamos viviendo un tipo de violencia o que estamos viviendo un tipo de opresión porque lo tenemos tan normalizado, está tan ya normado socialmente que creemos que es natural. Bueno, pues es que a mí me toca cuidar siempre porque soy la mamá, ¿no? Y como soy la mamá, tengo que ser súper abnegada y tengo que vivir con constante culpa. Entonces, a mí me gusta mucho luego estos espacios porque también las mujeres, aquellas que han tenido experiencia, pueden compartir un poco también su sentir, ¿no? El tema de la culpa es algo que lo hemos platicado con algunas otras amigas que también son mamás, ¿no? De que siempre vives en constante culpa, de que si lo estás haciendo bien, que si estás educando bien, que que de no poder ser suficiente, pero es por lo mismo, por la misma imposición social que hay, por la misma, ¿cómo se dice? Por el mismo mandato social que existe, ¿no? Y bueno, sería cuanto, compañeras.
Muchísimas gracias, Nancy. Menos mal que tampoco, que no podías hablar más de 10 minutos del tema, porque fueron 32 minutos. Muchísimas gracias por tu participación y efectivamente el micrófono queda abierto. Por acá teníamos un comentario de Marcelo, que cree que dice que cree que es el único papá conectado. Entonces, Marcelo Campana está muy contento de estar en el espacio, pero cree que es el único papá conectado. Xochitl de Alba, Xochitl, qué gusto que estés con nosotros. No sé si quieres que te abra el micrófono porque tiene un comentario bastante extenso, Sí. pero no sé si tenga disponibilidad. Xochitl. Ok, silencio, chicas. A ver, dice... Sí, está conectada. Xochitl. Hola, hola. Hola, te escuchamos. Si me escuchan, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto escuchar este tipo de pláticas. Realmente son bastante interesantes. A mí me interesan mucho de forma personal y me da mucho gusto que se reúna uno a comentar estas cosas, ¿no? Bueno, mi comentario era, pues precisamente, ¿no? Bueno, podría comentar de todo lo que ya se ha dicho, pero, híjole, esta situación de la pandemia que nos agarra a las madres trabajadoras en una situación bastante complicada, ¿no? Porque por un lado tenemos que cumplir, como ya se dijo, con todas estas responsabilidades como trabajadoras que tenemos, pero aparte también tenemos esta carga materna, que si es por decisión, también implica responsabilidades y como se dijo muchas veces, el sentimiento de culpa, aunque uno no lo quiera tener, ahí está, ¿no? Picando, picando y picando. Yo tengo la suerte de que mi pareja hace y ejerce su paternidad en muchos sentidos. Es un excelente compañero, es un excelente padre, pero los problemas que hemos tenido es que de repente llegan todas estas tareas de las escuelas de nuestras niñas que son de preescolar y nosotros no estamos preparados para eso. Somos docentes universitarios y no podemos atender las necesidades de educación formal de niñas de 3 y 4 años, ¿no? Además, eso las estresa a ellas y nos estresa a nosotros, porque pues ellas están acostumbradas a vernos como sus padres, no somos sus profesores, no somos sus maestros, y cuando ellas no tienen no nos ven como esa figura, pues también nosotros nos estresamos y empieza el estira y el afloja, ¿no? Aparte de que todas estas tareas en home office parece que se han triplicado, porque aparte de cubrir un horario, pues tenemos muchas otras actividades que atender y bueno, creo que a todos nos ha agarrado en curva esta cuestión, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, la pregunta que tenía es que también relacionado ahorita con la pandemia, estamos viendo cómo muchos de los trabajos se están abriendo, los trabajos presenciales, muchas mujeres están regresando, muchos padres están regresando, pero se dice, por ejemplo, que las escuelas van a ser las últimas en regresar. ¿Alguien sabe si ya hay alguna propuesta o alguna iniciativa de qué va a pasar, por ejemplo, con estos núcleos familiares donde mamá y papá tienen que regresar a sus trabajos, los niños se quedan en casa y no tienen con quién quedarse? No sé si haya ya alguna propuesta desde el ámbito institucional que esté previendo esto, porque finalmente se va a convertir también en un problema si es algo que no se atiende. Muchísimas gracias y felicidades. Saludos, Joana. Qué gusto verte, aunque sea virtualmente. Igual, querida Xochitl, y no sé si quieres, yo tenía un comentario que se junta con el de Xochitl muy bien, porque justamente te iba a preguntar en ese tema, en ese doble rol relacionado con la educación, ¿cómo lo habías vivido tú como maestra? Además, porque eres maestra de formación, eres educadora de formación, ¿te hubiera tocado en otras circunstancias quizás estar de ese otro lado de la pantalla conflictuándote con los problemas de los papás y las mamás que están en casa y tú como docente de primaria, en tu caso de preescolar, en tu caso? Entonces, aunque no estés ejerciendo ahora mismo tu profesión como educadora,
por circunstancias, ¿cómo lo has vivido? Sabiendo que como mamá de las niñas, teniendo que lidiar con lo que reciben las niñas, te hubiera tocado estar del otro lado. Bueno, yo creo que un error que tuvimos institucionalmente, ¿no? Es querer seguir siendo productivos al mismo ritmo que lo estábamos siendo, ¿no? O sea, no quisimos perder la productividad. Para mí ese es un error, ¿no? Y es un error del sistema educativo, pues de que le exigió tanto a los docentes como a los alumnos seguir siendo productivos en un contexto de pandemia. Esto pasa pues porque no habíamos vivido una pandemia de esta magnitud, obviamente, ¿no? Entonces, pues venimos en un ritmo de productividad cultural, ¿no? Que tiene que ver con los valores neoliberales, de alguna manera, donde tenemos que ser productivos y estar constantemente haciendo cosas. Viene este contexto donde nos obliga a confinarnos y donde nos obliga a parar muchas cosas, queramos o no. No sabemos también un poco cómo reaccionar y quisimos seguir siendo productivos incluso desde casa. Entonces, para mí no era necesario que ni que los docentes ni que los niños estuvieran tratando de ser productivos en ese contexto, porque es imposible llevar el contexto escolar a la casa. Es imposible, ¿no? Yo lo tengo claro y yo no voy a mandar a las niñas hasta que no haya una vacuna, pues, ¿no? Porque no quiero arriesgarlas, pero tengo la facilidad, tengo, digamos, las redes familiares que me apoyan en ese sentido. Aquí el problema efectivamente es qué va a pasar con aquellas personas que no tengan esas redes familiares. Porque sí, las escuelas, hasta donde tengo entendido, hay un plan para que se regrese a las escuelas y que va a haber estrategias donde los niños van a ir ciertos días. No van a ir todos los días, porque la mayoría de las escuelas están saturadas de niños. No hay el espacio suficiente para que guarden la sana distancia. Y yo como docente te digo, el espacio escolar, aunque tú limpies todos los días, es un foco de infección, y más con niños preescolares. Porque los niños preescolares no tienen el cuidado a lo mejor que te podemos tener los adultos. Ellos se comparten la comida, se limpian la nariz. Bueno, yo como docente, ¿no? Creo que se limpian la nariz, no se lavan las manos, agarran todos los juguetes y eso es un foco de infección. Entonces se comparten entre ellos, se comparten las cosas, chupan las cosas. Entonces están muy cerca, muy cerquita. Entonces la verdad es que sí es hasta cierto punto, pues peligroso volver a también pensar que los niños regresen a clases. O sea, en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta institucional? La verdad es que hasta ahorita, pues, yo no la he visto, no la he leído en ningún lado y tampoco ni siquiera la he pensado, porque también encuentro todas estas contradicciones. Digo, por un lado, yo no regresaría a los niños. Por esto que les comento, es un foco de infección, está comprobado. Los niños que van a las guarderías, mis hijas fueron a guarderías porque pues yo también tenía que trabajar, las mandaba, estaban bien, se enfermaban 15 días enfermas. Y también como docente digo, llega un niño enfermo, contagia a todos. Entonces el niño que llega enfermo siempre hay que mandarlo a su casa más de una semana, porque si lo dejas 1, 2, 3 días va a contagiar invariablemente a más niños. Entonces, nosotros como docentes siempre estamos al pendiente de que si un niño, si le sale una ronchita, si ya tiene que el moco o algo, y lo mandamos a llamar a sus papás y siempre les pedimos que los aíslen. Claro, el papá a veces se encuentra en este caso, como dices, es que no tengo dónde dejarlo, pero si lo dejas dentro del salón, ya no va a ser un niño, van a ser 5 o 10 niños contagiados. Entonces, sí, aquí es muy, muy difícil la decisión, porque la otra solución, pues, son las guarderías y es el mismo caso. Es el mismo caso. Entonces, a lo mejor tendríamos que regresar todos juntos, no nada más los papás, sino regresar todos al mismo tiempo, tanto niños como instituciones, ¿no? Hay algunas instituciones que nos cerraron, como fue mi caso, o como hay muchas empresas
que no han cerrado, ¿no? Y lo han tenido que ir sorteando de distintas maneras. Es complicado. Yo creo que las instituciones gubernamentales quizás podrían regresar al mismo tiempo que los niños, o sea, porque si muchos dependen de las escuelas para que es un espacio, a veces muchas veces las escuelas son un espacio de cuidado, no más como un lugar donde van y dejan a los niños que sabes que prácticamente te los van a cuidar tanto tiempo, no es tanto como que me interesa que el niño aprenda y sino más bien es que lo que me interesa es que lo tengan de aquí, de esta hora a esta hora, porque yo en ese tiempo o en ese lapso trabajo o me permite hacer otras cosas. Y pues bueno, sí es complejo este tema, pero pues hasta que no haya como una vacuna y que nos podamos vacunar la mayoría, se va a normalizar la situación, ¿no? Está cerrado. Gracias, Nancy. Es que tenemos acá un poco de ruido ambiente. Tenemos por acá otro comentario de actores sociales, también otro viejo conocido por lo menos para Nancy y para mí. Muy enriquecedor los conceptos y la visión que aporta Nancy. Nos sirve para visibilizar lo que ignoramos cuando convivimos en espacios con mamás y niños, y pues que en su caso particular ha sido un reconocimiento de esto y ha sido una práctica también de reproducir este nuevo discurso de inclusión de los niños y lo que implica incluir a los niños, que ya comentabas, Nancy. Efectivamente, yo creo que para todos los que no tenemos la experiencia de la maternidad ni de la paternidad, pues a veces no lo sabemos hasta que no nos toca que alguien muy cercano a nosotros ejerza esa crianza o ejerza esas crianzas. Entonces nos empezamos a dar cuenta de cómo reproducimos ciertos roles, ciertos comportamientos, o cómo tenemos naturalizados la exclusión de determinados espacios como algo que se da por naturaleza, ¿no? Es algo normal, como decías, pues es normal y no me doy cuenta hasta que no quiero hacerlo con una amiga y esa amiga ya es mamá. Entonces te dice, no puedo hacerlo porque tengo estas dificultades o el entorno me pone estas dificultades. Entonces, Emma Buñuelos, muchas gracias por la intervención, Nancy, muy interesante. También tenemos un par de felicitaciones más por el Facebook, a través del Facebook Live. Yo tenía, un poco abonando a lo que comentaba Xochitl y lo que habías dicho, yo también he leído, tengo amigas en estos momentos enfrentando esta misma problemática que comentaba Xochitl, de los posibles regresos y lo escalonado o no escalonado de los regresos en distintas partes del mundo. O sea, tengo amigos que están en Estados Unidos y tengo amigos que están en Europa y que están pasando por lo mismo. O sea, docentes universitarios, gente que se fue a home office y que de pronto tiene ya el imperativo de regresar y no se sabe, no solo en México, todavía no se sabe ni siquiera en Europa, que empezaron antes, cómo va a ser ese proceso de regreso de los niños a las escuelas y a las guarderías, que también están cerradas las guarderías, porque no solo las escuelas, también las guarderías están cerradas. Y la experiencia de todos es igual, o sea, está marcada por la incertidumbre, marcada por la exigencia de productividad de los niños y de los lugares de trabajo de ellos. Creo que parte de lo que comentaba Nancy es cierto. O sea, por un lado, como estamos sobre todo en México, yo creo, pero es algo que pasa en todo el mundo, pues tenemos una relación muy especial con la presencia física en los lugares y la productividad, ¿no? Entonces, es esta cultura de nos quedamos hasta tarde en la oficina, mientras más horas estés en el escritorio, más estás trabajando. Entonces, de pronto, las empresas, las instituciones dicen, si Nancy no está, pues me tiene que demostrar que de verdad está trabajando. Y entonces, lo que Nancy hacía antes en una jornada laboral de 8 horas, ahora tiene que hacerlo en 12 o 14 horas, porque como no la ven físicamente, pues no vaya a ser que se ponga a hacer otra cosa, ¿no? Igual creo que pasa con los niños. De un lado, las escuelas privadas, pues, porque me pasa con amigas de niños en las escuelas privadas, pues si me estás pagando la colegiatura y tengo miedo de que no me pagues porque piensas que no le estoy dando atención a tu niño o las suficientes actividades, pues sobresaturo de actividades para demostrarte que estoy dando atención al niño. En el caso, o sea, entonces creo que nos permeó a todos la idea esta de que teníamos que demostrar más. Y pasó en las universidades, pasó en trabajos que se adaptan mucho más al home office, como puede ser el trabajo de los investigadores sociales. O sea, nos pasa, Xochitl, que tienes un horario físico frente a grupo, pero mucho de nuestro trabajo pues se hace prácticamente igual, salvo ir a archivo, no puedes hacerlo en tu casa sentado si tuvieras las condiciones para hacerlo.
Sin embargo, te estás exigiendo mucho más ahora en casa que cuando te ibas a la oficina y te planteabas entregar un texto cada X meses o cada X semanas. Creo que eso nos pasó un poco a todos. Tengo por acá a Monse, también hola Monse, gracias por acompañarnos, Monse Quevedo. Saludos a ambas, sin duda ser mamá es complicado, es una sociedad como la nuestra, ojalá pronto mejoren las condiciones de apoyo para madres y padres y pues que en el contexto de pandemia sea un contexto también que sirva para visibilizar qué está pasando, porque de todas maneras pues, muchas de estas situaciones ya pasaban y eran totalmente invisibles porque pasaban cuando se te enfermaba un niño. Y tenías... No, que el contexto de pandemia solamente ha venido como a visibilizar un poco más todas estas desigualdades, ¿no? Desigualdades sociales y también cargas sociales que vamos teniendo. Entonces, pues eso, o sea, el contexto solamente agrava, pero en sí la desigualdad para ejercer la maternidad ya existía la presión, todo eso, toda esa desigualdad ya existía. Solamente que en el contexto de la pandemia, pues bueno, se acentúa un poco más y surgen nuevas problemáticas. Y esto es lo que mencionas, esta presión por querer ser productivo, pues tiene que verlo, como ya lo dije, ¿no? Con la cultura esta, es una cultura, un valor neoliberal, ¿no? De la producción, de la productividad, de nosotros mismos tener que ser productivos. Y en un contexto de pandemia donde lo que impera es la incertidumbre y el peligro, porque no nada más es la incertidumbre, el peligro, o sea, estamos realmente ante ante una situación peligrosa, porque es un virus pues que hasta hace poco, bueno, lo vamos conociendo día a día se va conociendo, pero pues al inicio no se conocía. Entonces, mientras que para unos representa una pequeña gripa, ¿no? O síntomas de gripa, pues hay gente que pues que sí ha muerto desgraciadamente. Entonces, estamos ante un peligro y querer y exigirnos como sociedad, exigir como instituciones poder llevar los mismos ritmos, pues yo creo que a lo mejor eso nos queda de experiencia para la siguiente pandemia. No hay que exigirnos tanto, no hay que exigirnos ser, y no porque no nos exijamos, no tengamos que ser productivos, ¿no? Sino que no es lógico, o sea, genera mayor estrés. O sea, el estrés de, no, que estar frente a la computadora, ante las charlas de Zoom, créanme que a mí también me genera y me cansa. Tengo las reuniones por Zoom y siento que son muchísimo más pesadas que si las tuviera presencial. La verdad, a mí me cansan muchísimo las reuniones de Zoom. Ponerse de acuerdo es complicado, la tecnología falla. Entonces, exigirle eso a los niños, exigirle a los docentes que además tengan que evaluar cuando no existen las mismas condiciones, ni para las familias, ni para ellos, la verdad es muy complicado. Y yo creo que sí nos debe de servir como de experiencia o repensar, más que como experiencia, porque no sé si volvamos a vivir otra situación igual, nos debemos como de repensar, pues como ese tipo de valores, ¿no? O este tipo de exigencias que nos estamos imponiendo, si son necesarias, si realmente son necesarias, o podemos parar. O sea, porque yo al menos, yo ya lo pensé muy bien con las niñas. Yo digo, yo preferiría que perdieran un año de clases, que yo lo preferiría, ¿no? Pero insisto, yo tengo las condiciones familiares, las redes de apoyo familiares que me permiten y me ayudan, pues, porque yo sí no he parado un día. Yo sí he tenido que venir a trabajar todos los días. Pero mis redes familiares me han apoyado o me apoyan mucho para que pueda hacer eso, pero no, yo estoy consciente que no son las condiciones de todas las mujeres, ¿no? Ni todas las mujeres tienen las mismas redes de apoyo. Entonces, pues eso, nada más ir buscando como las mejores condiciones para todas y todos, ¿no? Para que podamos ejercer la maternidad libremente y las crianzas libremente y con mejores condiciones para los niños también. Tengo un comentario de Violeta Pacheco y una última palabra para Diana. Voy a leer el comentario de Violeta y le doy la palabra a Diana para ir como cerrando por los tiempos. Violeta, creo que en este contexto de la pandemia se ha remarcado que la maternar es desigual. Tengo 2 hijos en distintos grados en primaria, donde aún con experiencia de estar frente a grupos se me complicó demasiado enseñarles. Yo cuento con el privilegio de estar en casa en home office.
Recordemos a las mujeres que no pueden quedarse en casa. A mí me genera mucho estrés regresar a laboral el 10 de agosto de manera física y no cuento con ningún tipo de red de apoyo. Todavía, como comentamos, no se sabe qué va a pasar con los niños, ¿no? Es un poco de lo que estábamos hablando en estos momentos. Dianita, te abro el micrófono. Sí, ya. Solamente para abonar un poco los comentarios que han dicho las compañeras, ¿cuál crees que sea una solución o una alternativa viable en términos de la responsabilidad del Estado para minorar esta carga sobre la maternidad, ¿no? Sobre darle este apoyo, ya dado que que algunas guarderías ni siquiera van a abrir y todo es una incertidumbre. Gracias, Diana. Bueno, en términos generales, yo creo que sí se debe de trabajar muchísimo más en política pública, ¿no? Para dar apoyos a las mujeres que tienen, bueno, digo las mujeres porque se les ha cargado, ¿no? Pero para aquellas familias que tienen niños pequeños, o sea, una, pues son las licencias de maternidad. O sea, también se debe de dar licencias para hombres. Ya está en la legislación, pero se debe de hacer efectivo, porque puede estar en la ley, pero a lo mejor culturalmente no es efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos datos que puse, que México también es de los países que menos días da de licencia de maternidad. Por ejemplo, nosotros damos 84 días, Venezuela otorga 182, Cuba otorga 156 y Costa Rica otorga 120 días. No sé cuántos días otorgan en Ecuador, Marcelo, ahí tú que estás. Pero lo busqué en una tablita, entonces fueron los países que más días dan. Y y pues bueno, en México pues solamente esos, ¿no? Y por ejemplo, en términos de, hace rato que hablaba también de ¿cómo se llama? La mortandad materna, también que en México también es bastante alta. Por ejemplo, hay países que su tasa es menor y que son más pequeños, como Belice, Costa Rica, bueno, Puerto Rico, Uruguay y Chile tienen tasas menores. Entonces, sí hay que ejercer como políticas públicas como más amplias, y en el contexto de la pandemia, pues aquí lo que se puede hacer son como apoyos. Yo lo que estoy pensando es como a lo mejor apoyos que le permitan a las trabajadoras, a las y los trabajadores, a lo mejor pagar esos cuidados, ¿no? A pagar esos cuidados en casa. Tendría que a lo mejor que ser así. Sí, claro, no hay suficiente dinero también para a lo mejor pagar todo eso, pero es una medida a lo mejor que se podría hacer. O sea, como apoyos compensatorios para aquellas personas o aquellas personas que tengan niños en guarderías y aquellas guarderías no abran, ¿no? Entonces, dar como compensaciones para que en casa puedan pagar esos cuidados. Yo creo que también, perdón Nancy, en términos de política pública también tendríamos que empezar a legislar, no sé cómo lo estén haciendo nuestros legisladores, empezar a legislar lo que es el home office y cierta flexibilidad laboral, porque también hay un marco legal laboral que no ayuda a avalar indicadores para cumplimiento, para pago de nómina. Pues obviamente si estás en un home office hay cosas que no puedes cumplir, pero hay otros trabajos que sí los podrías hacer. Entonces, un marco legal para el home office o para el teletrabajo también se impone, ya sea una medida coyuntural, ya sea una medida que incluso podría ser extenderse más allá de la coyuntura, porque es una necesidad para ciertas edades, para ciertas madres o padres en circunstancias de vida, o personas o familias en sentido general. Creo que podría también ser una línea a la que hay que apostarle, ¿no? A ver, teniendo en cuenta de que no va a ser una situación que se resuelva de un día a otro, que probablemente se extienda, por lo menos en los próximos 2 años, se están planteando algunos que va a haber ciertas adecuaciones permanentes en nuestras vidas para los próximos 2 años, pues empezar a legislar sobre teletrabajo, que ya no sea que una opción de un buen jefe, porque cuando depende de un buen jefe, también tienes al mal jefe que te dice, es que me gusta que esté sentada ahí, porque yo necesito que la oficina esté llena. Y los hay, o sea, te lo estoy contando por experiencias cercanas, que te dice, pues yo necesito ver gente en la oficina aunque no estén haciendo nada. Entonces,
cierto respaldo legal a medidas como el teletrabajo, como decía Nancy, ciertas compensaciones que no podrán ser iguales o que a lo mejor no serían suficientes, pero aliviarían un poco los meses que vienen y la incertidumbre que viene en los meses que vienen con los pequeños. Nos comenta Marcelo que son 6 meses también en Ecuador en el caso del permiso de maternidad y sí tienen un permiso de paternidad por 15 días. Entonces, pues sin mucho que hacer desde el Estado y desde las políticas públicas, y creo que también nos toca a todos desde espacios como este presionar, reflexionar, sacar ideas y visibilizar el tema, ¿no? Ponerlo en la agenda pública. Sí, así es. O sea, el primer paso es visibilizarlo, porque si lo normalizamos, pues creemos que así es, así tiene que ser. Entonces, el primer paso es darnos cuenta, visibilizarlo y luego tratar, como dices, incidir en la política pública, ¿no? Ahorita que mencionas el tema laboral es muy, muy, muy marcado de la desigualdad que existe, ¿no? Para aquellas mujeres que están criando y que no hay las condiciones, no existen las condiciones. A veces, por ejemplo, el derecho de la lactancia se niega. O sea, a veces hay una hora, ¿no? Que les dan para, que lo pueden ejercer en cualquier horario del día y se les niega o se les regatea a las mujeres, ¿no? Se les regatea ese hecho de que no puedan lactar. O sea, tú vas a una institución, las instituciones deberían de estar adaptadas con un espacio y sobre todo donde espacios a lo mejor donde van muchas mujeres, para que las que vayan ahí puedan estar los niños. Por ejemplo, en Veracruz, en el Instituto Municipal de las Mujeres, hace la administración pasada, me acuerdo que la directora tenía una ludoteca. Entonces llegaban las mujeres a poner sus quejas, a poner sus denuncias y todo, y los niños que llegaban a veces con sus hijos, llegaban las mujeres maltratadas, podían ir a la ludoteca. Entonces ahí era un espacio pequeñito, pero bien climatizado, acondicionado, con juguetes, dibujitos, y alguien que cuidaba a los niños mientras las mujeres ponían sus denuncias. A mí me parecía como una idea muy buena. Me parece que ya ahorita esta administración ya no la retomó, o sea, en esta nueva directora ya no lo retomó, pero ese tipo de espacios, ¿no? Que dices, bueno, aquí van a venir muchas mujeres, y van a venir muchas mujeres pues violentadas y todo, y muchas van a ser mamás, ¿no? Entonces, pensar que, bueno, como van a venir, tener un espacio acondicionado donde puedan estar los niños, que ya hay en muchos restaurantes, pero así en cualquier espacio debería de haber como ese destinado donde vas a una institución, yo tengo que venir aquí porque tengo que arreglar un papel, pero no tengo con quién dejar a los niños. Bueno, puedo ir con confianza y yo sé que va a haber ese espacio de cuidado donde mientras yo arreglo los papeles, hago lo que tenga que hacer, ahí van a estar los niños resguardados. Entonces, bueno, son como ideas que, como dice Joana, tenemos que irlas planteando para ir cambiando la política pública, pues, ¿no? Y a veces son pequeñas acciones que ni requiere tanto recurso, ni grandes cosas, ni grandes esfuerzos, solamente como pensar un poco de imaginación también, visibilizar la necesidad y crear el espacio, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias pues, a todos. Sí. Gracias por la invitación, Joana. Pues aquí seguimos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Me dio gusto que estuvieron aquí acompañándome. Ya vi que pues estuvieron desde Ecuador, desde Cancún, Veracruz, de Orizaba, Jalapa. Pues muchas gracias. Me dio gusto. De León, Guanajuato, también desde León, Guanajuato. Entonces, sí, muchas gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño parón de 2 semanas en el espacio, en las charlas en contextos de pandemia. Nos reincorporamos el 5 de agosto. Entonces, igual... Si quieren, tomamos una foto. Sí, ya seguro Diana se ocupó del para tomar una foto. Por favor, si pueden prender sus cámaras para que tomemos una foto y nos quede de recuerdo. Les comentaba que vamos a tomarnos 2 semanas de necesario descanso. Vamos a seguir trabajando, pero digamos a un ritmo un poquito menor, y empezamos calendario de nuevas charlas, una nueva temporada, ya
a partir del 5 de agosto. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Gobierno y Análisis Político. La charla quedará grabada y estará disponible también en YouTube, por si alguno se conectó un poquito después o si la quieren compartir con conocidos o amigos en nuestro canal de YouTube, Gobierno y Análisis Político. A partir de, yo creo que mañana, más tardar el viernes, ya disponible. Entonces igual pueden dejarnos a través de las redes sociales propuestas de temas, propuestas de espacio. El espacio es abierto para todos los que quieran acompañarnos. ¿Ya está la foto? Creo que sí, ¿verdad? Sí, listo ya. Listo. Pues nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos el 5 de agosto en otra charla en tiempos de COVID-19. Gracias, Nancy. Gracias, compañeras. Gracias.